Hola, a lo largo de este curso ya hemos visto varios métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Y en esta ocasión vamos a ver un método que consiste en resolver una ecuación diferencial mediante series de potencias alrededor de un punto ordinario. Iniciemos el tema de la solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias alrededor de un punto ordinario. Para iniciar, vamos a definir qué es una función analítica. Una función analítica como tal se define como una función que puede ser representada localmente como una serie de potencias convergente alrededor de un punto específico en su dominio. Por ejemplo, las funciones exponencial, seno de x y coseno de x son funciones analíticas, en este caso para x igual a 0. Este es el punto específico del dominio donde podemos decir en este caso que son funciones analíticas. Como tal, aquí vemos la representación de la función exponencial, seno y coseno, como unas series de potencias. ¿Ok? Entonces, estas series permiten representar estas funciones. Decimos que estas funciones son, por lo tanto, funciones analíticas. Ahora, si tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Vamos nosotros solamente a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden por su simplicidad, pero este método se podría aplicar a un orden superior. Entonces, si tenemos la ecuación diferencial de esta forma, la podemos reescribir pasando a dividir este coeficiente que acompaña al mayor orden de la derivada. Escribimos de esta forma y podemos definir p de x como este cociente y a q de x lo definimos como este cociente de acá. De esta forma vamos a escribir, en este caso, la ecuación diferencial en la forma estándar, como aparece acá. Entonces, y2' más p de xy' más q de xy va a ser igual a 0. Esta sería la ecuación diferencial escrita en la forma estándar, una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, ¿para qué lo escribimos de esta forma? Vamos a decir que un punto x sub 0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial escrita en la forma estándar si tanto p de x como q de x son analíticas en x sub 0. Entonces, decir que si p de x y q de x se pueden representar como una serie de potencias, ¿sí? Que es decir, que son funciones analíticas en x igual a x sub 0, entonces quiere decir que x igual a x sub 0 es un punto ordinario. Ahora, es importante resaltar que un punto que no es un punto ordinario, vamos a decir que es un punto singular de la ecuación diferencial, en este caso. Un punto que no es ordinario es un punto singular, o un punto que es singular es un punto que no es ordinario. Entonces, tenemos que, para poder determinar si un punto es ordinario o singular, debemos analizar tanto p de x como q de x, donde p de x entonces está dado por esta ecuación diferencial en la forma estándar, acá, y q de x pues sería lo que acompaña a la y. Si tenemos esta ecuación diferencial que aparece aquí abajo, segunda derivada más sea la xy' más seno de xy igual a 0, vemos que p de x en este caso es una exponencial y q de x es una función seno de x. Podemos decir que e de la función exponencial puede ser representada como una serie de potencias para cualquier valor de x y la función seno también para cualquier valor de x. Entonces, cualquier valor de x es un punto ordinario de la ecuación diferencial. Cualquier valor de x perteneciente a los reales es entonces un punto ordinario de esta ecuación diferencial. Eso quiere decir que esta ecuación diferencial no tiene puntos singulares. Es muy importante tener en cuenta que un polinomio siempre es una función analítica. Un polinomio como tal pues puede ser representado como una serie de potencias, digámoslo así. Entonces, un polinomio siempre es analítico para cualquier valor de x. Y esto es muy importante. Una función racional, recuerden que una función racional sería el cociente de dos polinomios. Vamos a decir que es analítica, excepto, muy importante esto, en los puntos donde su denominador es 0. Una función racional es una función analítica para cualquier valor de x, excepto en todos los puntos donde el denominador es 0. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
nosotros, pues en los ejemplos que vamos a trabajar son principalmente unas P de X y Q de X van a estar representados mediante funciones racionales. Pueden ser representados mediante funciones racionales. Por lo tanto, de esta forma, podemos determinar fácilmente cuáles son los puntos ordinarios o los puntos singulares de una ecuación diferencial. Si nosotros tenemos entonces que a sub 1, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, si recuerden que a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son los coeficientes variables que tiene esta ecuación diferencial. Miremos que a sub 2, que es el coeficiente variable, ¿sí? Es una función que acompaña viene multiplicando aquí normalmente a la segunda derivada, en este caso. Entonces, si suponemos que a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son polinomios sin factores comunes, a sub 0, a sub 1 y a sub 2 no van a tener factores comunes entre ellos. Entonces, ambas funciones racionales, o P de X y Q de X, son funciones racionales y son analíticas excepto en los puntos en donde a sub 2 de X es igual a 0. ¿Por qué a sub 2 de X igual a 0? Porque allí es donde el a sub 2 estaría en el denominador de tanto de P de X como Q de X. Entonces volvamos a mirarla nuevamente lo que escribimos. Si a sub 2, a sub 1, a sub X son polinomios sin factores comunes, P de X y Q de X, que está formado por son expresiones racionales, son funciones racionales, decimos que son analíticas, excepto en los puntos donde a sub 2 de X es igual a 0. De aquí entonces podríamos concluir lo siguiente. X es igual a aquí 0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial de segundo orden si a sub 2 evaluada en x0 es diferente de 0. O sea, si este término no se hace 0, entonces estamos ante un punto ordinario. Si a sub 2 se vuelve 0, a sub 2 evaluado en x sub 0 se hace 0, estamos ante un punto singular. Vemos, por lo tanto, que los puntos singulares son aquellos puntos que no son ordinarios, o los puntos ordinarios son aquellos puntos que son no singulares. Entonces, de esta forma podemos determinar si un punto es ordinario o es un punto singular. Si estos coeficientes variables, sea sub 2 principalmente, es diferente de 0, es un punto ordinario, o si es igual a 0, es un punto singular. Recuerde que supusimos que a sub 0, a sub 1, a sub 2 serían unos polinomios. Miremos este ejemplo. X cuadrado menos 1 por la segunda derivada de y más 2x por la primera derivada de y más 6y es igual a 0. Una ecuación diferencial. Queremos determinar cuáles son los puntos singulares y los puntos ordinarios de esta ecuación diferencial. Entonces, analizamos, en este caso, este término de acá. X cuadrado menos 1. Este sería nuestro a sub 2 de x. Aquí tendríamos que este sería nuestro a sub 1 de x. Y este pues es una constante, nuestro a sub 0 de x. Necesitamos determinar los puntos ordinarios o los puntos singulares. Analicemos cuáles son los puntos singulares. Ya sabemos que los puntos ordinarios son aquellos que no son singulares. Entonces, si analizamos los puntos singulares, vamos a determinar cuándo se hace 0 este término de acá. Este término de acá se hace 0 cuando aquí lo igualamos, x cuadrado menos 1 es igual a 0, o sea que x cuadrado es igual a 1, o sea que x va a ser igual a más o menos raíz de 1, que sería 1. Vamos a tener, por lo tanto, que x igual a 1 y x igual a menos 1 son puntos singulares. Ahora, ¿cuáles son los puntos ordinarios? Pues son todos los reales, en este caso, diferentes a x igual a 1 y a x igual a menos 1. Si quieren, podemos escribir esto en la forma estándar para que revisemos. Recuerden que pasamos a dividir este término de acá. Este sería x cuadrado menos 1 por y' más 6 sobre x cuadrado menos 1 por y igual a 0. En este caso, este sería nuestro p de x y este término sería nuestro q de x. Observen que p de x y q de x en este caso son funciones racionales y recordemos lo que habíamos mencionado antes. P de x y q de x son funciones analíticas para todos los valores de x, excepto en aquellos puntos donde se hace 0 el denominador, que son exactamente los puntos singulares que acabamos de encontrar. Entonces,
Puntos singulares, x igual a 1 y x igual a menos 1. Puntos ordinarios, todos los reales en este caso, diferentes a 1 y menos 1. Vamos a hablar de este teorema. Existencia de soluciones en series de potencias. Vamos a partir de que si x es igual a x sub 0, es un punto ordinario de esta ecuación diferencial de segundo orden, nos dice que siempre es posible encontrar dos soluciones. En este caso, recuerden que el orden de la ecuación diferencial determina el número de soluciones linealmente independientes que puede tener la ecuación diferencial. Entonces, este teorema nos dice que siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes que van a tener la forma de una serie de potencias centrada en x0. O sea que este teorema nos dice que una ecuación diferencial dada de segundo orden va a tener dos soluciones de esta forma, en la cual vamos a tener una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n por x menos x sub 0 a la n. Esto, recuerden los de los cursos de cálculo integral, por ejemplo, que esto es una serie de potencias que ya la podríamos expandir o podríamos, por ejemplo, si nosotros evaluamos para n desde 0 hasta infinito, pues lo podemos expresar como un c sub 0 por x menos x sub 0 a la 0 más c sub 1 por x menos x0 a la 1 más c sub 2 por x menos x0 a la 2 más y así sucesivamente. Aquí aparece pues la serie como tal de potencias. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante y que deben tener muy en cuenta acá? Es que vamos a trabajar con esta forma. ¿Recuerdan cuando trabajaron o cuando vieron el tema de coeficientes constantes de la solución, del método de solución de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes o la solución de la ecuación de Cauchy-Euler en la cual suponíamos una solución? Es muy similar. En este caso lo que hacemos es suponer una solución, pero acá la solución tiene esta forma, una forma de una serie de potencias. Entonces vamos a trabajar con esta solución. Esta solución sabemos que converge por lo menos en un intervalo que está definido de esta forma. Este sería el intervalo de convergencia para esta solución. R como tal, pues es el radio de convergencia y R va a ser la distancia desde el punto ordinario al punto singular más cercano. Esta solución va a ser válida o va a estar acotada, o su convergencia va a estar acotada por los puntos singulares que hayan alrededor de este punto ordinario. Entonces siempre recuerden, R es la distancia desde x0 al punto singular más cercano. R pues se puede considerar como el valor mínimo o es un límite inferior del radio de convergencia de las soluciones en series de la ecuación diferencial respecto a x0. R como tal es el radio de convergencia, pero es un valor mínimo como tal de ese radio. ¿Por qué? Porque este radio de convergencia va a estar acotado por los puntos singulares más cercanos a o que estén alrededor del punto ordinario que estemos analizando. Por ejemplo, nos dan esta ecuación diferencial de segundo orden y nos dicen, no resuelva la ecuación diferencial, encuentre un límite inferior para el radio de convergencia de las soluciones en serie de potencia respecto a los puntos ordinarios, x igual a 0 y x igual a 1. Ya nos están dando estos dos puntos ordinarios. Ahora, este es el radio de convergencia, recuerden que estaría dado por x menos x0 menor que r, donde x0 pues, es el punto ordinario alrededor del cual queremos encontrar la solución. Pero este radio va a estar acotado por los puntos singulares que hayan cercanos a la solución. Ustedes de pronto ya lo intuyen, pero ¿cuáles serían entonces los puntos singulares de esta ecuación diferencial? Los puntos singulares entonces son aquellos puntos que hacen, aquellos valores de x que hacen 0 esta expresión de acá. Entonces vamos a escribir aquí puntos singulares. Va a ser aquellos puntos en los cuales se cumpla que este término se hace igual a 0. Recuerden que cuando esto se hace igual a 0, pues si lo paso a dividir, pues me va a quedar en el denominador y me va a generar pues que la función sea no analítica, p de x y q de x. Ahora, de aquí sabemos que x cuadrado es igual a 25, o sea que x es igual a más o menos
raíz de 25, que es 5. Entonces vamos a tener dos puntos singulares, uno en 5 y otro en menos 5. Estos serían nuestros puntos singulares, o los puntos singulares de esa ecuación diferencial. Ahora, tenemos estos puntos singulares. Si nosotros hacemos el análisis, supongamos que x es igual a 0, es un punto ordinario. Ya nos lo están diciendo en el ejercicio. Entonces, si nosotros trazáramos una recta acá, este sería nuestro x igual a 0 punto ordinario. Y aquí podríamos tener x igual a menos 5 y aquí x igual a 5. Este es el punto ordinario. Y este es un punto singular. Y este es otro punto singular. Observen que alrededor de este punto ordinario, entonces, x puede variar, o mejor dicho, el radio de convergencia va a estar definido o va a estar acotado por esos puntos singulares que estén alrededor de ese punto ordinario. Para x igual a 0, entonces debemos definir que r va a ser la distancia mínima desde el punto ordinario al punto singular más cercano. En este caso, los dos puntos singulares están simétricos para x igual a 0, entonces vamos a definir que r es igual a 5. Esa es la distancia que hay desde el punto ordinario a cualquier punto singular. Entonces, el intervalo de convergencia o el radio de convergencia para nuestro caso es r igual a 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que las soluciones que vamos a encontrar van a converger, o el intervalo de convergencia está dado como x menos 0, que sería el x sub 0 que estamos analizando, va a ser menor que 5, de donde entonces definimos que el intervalo de convergencia, en este caso va a estar entre 5 y menos 5. Ya quedaría pendiente analizar los extremos. No lo voy a hacer aquí porque se sale ya del alcance pues, de la clase. Eso ya lo han trabajado en cursos anteriores. Entonces, este sería como el intervalo de convergencia de esa solución. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 1, es un punto ordinario? En ese caso, si nosotros graficamos, este sería 1, x igual a 1. Este sería x igual a 5. Este es un punto singular. Este es un punto ordinario. Aquí tenemos x igual a menos 5. Este es un punto singular. Entonces, el valor de r en este caso es la distancia que hay hacia el punto singular más cercano. En este caso, este sería 4 unidades, mientras que acá habrían 6 unidades. Por lo tanto, la distancia al punto más cercano está dado por r igual a 4. El intervalo de convergencia entonces está dado por x menos 1 menor que 4, o sea que x va a ser menor que 5 y va a ser menor que menos 3. En ese caso, vamos a suponer que la convergencia está dado aquí en esta región que estoy mostrando acá. Esa sería la convergencia que estamos definiendo, el intervalo de convergencia o el radio de convergencia que estamos definiendo para la solución de la ecuación diferencial, donde estamos garantizando que la solución que estamos planteando converge. Habría que analizar también los extremos. Entonces, volviendo al teorema de existencia de soluciones en serie de potencias, partimos de esta expresión. Se dice que una solución de esta forma es una solución respecto a un punto ordinario, x sub 0. Entonces vamos a utilizar esta forma de esta solución para encontrar las soluciones de la ecuación diferencial en series de potencia. Miremos este ejercicio. Nos dice, encuentre dos soluciones en series de potencias para la ecuación diferencial dada respecto del punto ordinario
x igual a 0. Los invito a que analicen la ecuación diferencial y vean que, bueno, en este caso, por ejemplo, el coeficiente que acompaña a la segunda derivada, pues vale 1, por lo tanto nunca se hace 0. Esta ecuación diferencial no tiene como tal puntos singulares. O sea que todos los valores de x son puntos ordinarios. Queremos encontrar entonces una solución en series de potencias alrededor de este punto ordinario, x igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Vamos a suponer, entonces suponiendo que la solución es de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x menos x0 a la n. Ahora, ¿quién es x0? x0 es 0. X0 es el punto ordinario alrededor del cual estamos encontrando la solución, ¿sí? Por lo tanto, entonces la solución va a ser de la forma c sub n por x a la n. Esta sería la solución que estamos planteando. Recuerden que si esta expresión es solución de esta ecuación diferencial, cuando nosotros reemplacemos esta expresión acá, nos debe satisfacer esta igualdad. Entonces, como hemos visto en otros métodos anteriores, lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión y sus derivadas en esta ecuación. Ahora, para hacerlo, entonces necesitamos encontrar la segunda derivada de esta expresión. Entonces, la segunda derivada, pues, es la derivada de la primera derivada, encontrémosla, que vamos a encontrar. Esto lo podemos escribir como c sub 0 por x a la 0, más c sub 1 por x, más c sub 2 por x al cuadrado, más c sub 3 por x a la 3, más y así sucesivamente. Si nosotros derivamos y, si está dado de esta forma, entonces observen que c sub 0 es una constante, entonces la derivada de c sub 0 es 0, más c sub 1, más c sub 2 por x, más c sub 3 por x a la 2, más y así sucesivamente. Esta expresión la podemos escribir en forma de sumatoria como la sumatoria desde n igual a qué. Este arranca c sub 1, 2, 3, o sea que podemos arrancar n o iniciar, el índice arrancaría o empezaría en 1 de c sub n hasta infinito por, observen que aquí aparece 2 por x, 3 por x, y este 2 corresponde a este mismo índice del c sub n. 3, 3 y así. Entonces yo puedo multiplicar esta n acá por x, ¿sí? Observen que este exponente es un grado menor que el índice que tenga la c. Entonces aquí es c sub n, aquí es 2, aquí es 1, aquí es 3, aquí es 2, si es 4, es 3. Este índice va a ser n menos 1. Entonces acá ponemos x menos 1. Observen algo muy interesante acá, y es que si aplicáramos las reglas de derivación directamente a x a la n, también obtendríamos esto. N por x a la n menos 1. Bajamos el exponente n por e y le restamos 1 al exponente. N por x a la n menos 1. Ahora, hay que tener en cuenta, y es que el índice arranca en este caso en 1 y antes era en 0. Esto no se puede generalizar. No quiere decir que si yo derivo, que para derivar esta expresión simplemente aplico las reglas de derivación a esta expresión e incremento el índice. No, eso no lo puedo hacer, no puedo generalizar porque es posible que en algunos casos esta expresión de acá no satisfaga ciertas características, como por ejemplo que cuando lo evalúe en n igual a 0 o en el primer valor de la sumatoria sea una constante. Esto se da porque c sub 0, cuando lo derive, me da una constante. Ahora, la segunda derivada. En la segunda derivada ocurre lo mismo en el sentido que c sub 1 es una constante. Si yo evalúo esta sumatoria, me va a dar esto de acá. C sub 1 es una constante, entonces cuando la derivo me va a dar 0. O sea que esto va a iniciar en c sub 2, c sub 2 por 2, más
C sub 3 por 2 por 3 por X a la 1. Más, voy a escribir acá el otro término que no aparece, más 4, 3 por 4 por X a la 2 y así sucesivamente. Esto se puede escribir como un C, un coeficiente, que multiplica un C sub n, arrancamos n en 2, entonces ya tenemos acá C sub 2, n3, C sub 4 y así. Miren que aquí aparece 2, 2, 3, aquí aparece la 3, 4 acá, 4, pero aparece también lo siguiente. Si este es 3, 3, este es 2, 4, 4, este de acá es 3. O sea que este término va a ser un grado menor que la n. Entonces podemos escribirlo n por n menos 1. Voy a escribirlo mejor así para que lo puedan visualizar mejor. Esto sería como 3 por 2. Este sería la derivada de esta expresión. Y aquí sería 4 por 3. Entonces acá vemos, y este sería como por 1, ¿sí? Que sería la derivada de x. La derivada de x a la 1 es 1. Entonces aparece n y n menos 1 por x a la n menos 2. ¿Por qué menos 2? Miren que cuando n es igual a 4, este exponente es igual a 2. Cuando n es igual a 3, este exponente es igual a 1. Y cuando n es igual a 2, este exponente es 0. ¿Sí? Es como si fuera x a la 0, tuviéramos x a la 0. Entonces aparece x a la n menos 2. Nuevamente observen que esta expresión se obtiene al bajar el exponente, aplicar las reglas de derivación acá. N por bajo el exponente n menos 1 por x a la n menos 1 menos 1, que es igual a n menos 2. Le resto 1 al exponente. Entonces ya tengo acá esta expresión. Mucho cuidado que en este caso esta sumatoria arranca en 2, esta en 1 y esta en 0. Nuevamente les indico que esto no siempre se cumple, no siempre se cumple que si se aplican las reglas de derivación, basta simplemente cambiar el índice. No se puede hacer así, como lo vamos a ver más adelante en otro tema. Bueno, entonces ya tengo la segunda derivada, tengo la función, lo podemos reemplazar acá. Entonces, reemplazando en la ecuación, tenemos que la sumatoria, desde n igual a 2 hasta infinito, de C sub n por n menos 1 por x a la n menos 2 menos x veces la sumatoria desde n igual a 0, porque es y, hasta infinito, de S sub n por x a la n es igual a 0. Ya reemplazamos entonces esta solución, la suposición de la solución, de la forma de la solución, reemplazamos sus derivadas y obtenemos esta expresión. Aquí podemos hacer una multiplicación, x por esta expresión. Vamos a hacer aquí un paréntesis muy pequeño. Miren, esta expresión, las sumatorias desde n igual a 0 hasta infinito de C sub n por x a la n, es como si tuviéramos, bueno, vamos a hacerlo aquí. Esto es igual a ¿qué? A x veces C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x a la 2 más C sub 3x a la 3 y así sucesivamente. Ahora, si multiplicamos por x, nos queda C sub 0x más C sub 1x a la 2 más C sub 2x a la 3 más C sub 3x a la 4. O sea que esto lo podía escribir como una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un C sub n por x. Observen que acaba un x, pero en todos los casos, este C sub 0, acá tenemos un exponente a la 1, C sub 1 a la 2, 2, 3, este es 3 a la 4. Entonces, esta sumatoria, esto sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de C sub n x a la n más 1. Observen que todos los exponentes es un valor mayor que este valor de n. Observen también que pues basta simplemente con que x se multiplique, como tiene la misma base, en este caso se multiplica x por x a la n, se suman los exponentes. 1 más n, entonces queda n más 1. Entonces, esta ecuación que tenemos acá la podemos reescribir
como la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de c sub n por n menos 1, x a la n menos 2, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x a la n más 1 igual a 0. Tenemos ahora esta expresión. Voy a señalarla porque vamos a trabajar sobre esta expresión. Esta expresión entonces se obtuvo a partir de la sustitución de la función y y sus derivadas en la ecuación diferencial dada. Es una expresión en la cual, bueno, aparece como si fueran series de potencias, aparecen dos sumatorias en este caso. Una iniciando en 2, la otra iniciando en 0. Tenemos x a la n menos 2 y acá tenemos x a la n más 1. Vamos entonces a proceder a trabajar sobre esta expresión. Vamos a manipularla. Aquí tenemos entonces el resultado de reemplazar la solución que habíamos planteado inicialmente y de sus derivadas en la ecuación diferencial. Entonces, lo que queremos ahora es sacar x como factor común de estas dos sumatorias, o lo que buscamos realmente es obtener una sola sumatoria, simplificar esta expresión, para lo cual necesitamos que x en ambos términos tengan el mismo exponente. Entonces, como necesitamos que tenga el mismo exponente, vamos a hacer la sustitución en la primera, k igual a n menos 2, y en la segunda vamos a decir que k es igual a n más 1. Es una de tantas formas de hacer las sustituciones. Ustedes pueden hacer su propia sustitución. Pueden solamente hacer la sustitución acá, haciendo que n menos 2 sea igual a k más 1, por ejemplo, para que quede igual este término de aquí. Pero por ahora vamos a hacerlo de esta forma. Si nosotros decimos que k igual a n menos 2 en la primera sumatoria, despejamos y encontramos que n es igual a k más 2. Y de acá podemos decir que n es igual a k menos 1. También, si n es igual a 2, k es igual a 0. Y acá, si n es igual a 0, podemos decir que k es igual a 1. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Donde esté n, ponemos k más 2. Y en n igual a 2, ponemos k igual a 0. Entonces, esta expresión nos queda como la sumatoria. Ahora ya quedamos con k igual a 0 hasta infinito de c sub n. C sub n reemplazamos, queda k más 2 por n. N es k más 2 por n menos 1, k más 2 menos 1 por x a la n menos 2 que dijimos que es k, menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de c sub n, y n es k menos 1, por x a la n más 1, que sería k, igual a 0. Podemos entonces reescribirla como la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k más 2 por k más 2, hacemos la operación acá, k más 1, x a la k, igual a 0. Listo. Ok, yo les había dicho que necesitábamos sacar como factor común este término de acá, de ambas sumatorias. Ahora, eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una única sumatoria. ¿Cómo así que una única sumatoria? Necesitamos escribir estos dos términos con una sola sumatoria. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, k, el índice de la primera sumatoria, inicia en 0, mientras que el otro inicia en 1. Necesitamos que ambos inicien en el mismo índice. Para eso, entonces, lo que podemos hacer es evaluar esta primera sumatoria en 0 y luego entonces nos quedaría el resto de la sumatoria, pues iniciaría en 1, quedando de la siguiente forma. Evaluando para k igual a 0, para que nos quede las sumatorias de k igual a 1. Para k igual a 0, entonces nos queda c, 0 más 2, que multiplica 0 más 2, 0 más 1, por x a la 0, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, c sub k más 2, por k más 2, por k más 1, por x a la k, menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, c sub k menos 1, x a la k, igual a 0. Observen como tal que esto completamente es la sumatoria desde k igual a 0.
solamente que la partí en dos partes. Una evalúo para k igual a 0 y luego me queda el resto iniciando en 1. Entonces, esta expresión de acá se nos queda como c sub 2 por 2, 2 por 1, por x a la 0 que es 1, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de esta expresión, que sería una sola sumatoria, c sub k más 2 por k más 2 por k más 1 por x a la k menos c sub k menos 1 por x a la k igual a 0. Entonces, ya junté esta sumatoria son iguales, puedo juntar estos dos términos. Podemos entonces reescribir esta expresión como 2c sub 2 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de c sub k más 2 por k más 2 por k más 1 por x a la k. Hasta ahorita voy a sacarlos como factor común. Menos c sub k menos 1. Todo esto por x a la k igual a 0. Aquí tenemos una sola sumatoria y también tenemos este término x a la k como factor común para los términos acá. Un solo valor de x a la k. Vamos entonces a analizar esta expresión. Esta expresión entonces, el lado de la izquierda debe ser igual a 0, de tal forma que se satisface el hecho de que tengamos una igualdad a 0. Entonces, ¿qué podemos analizar o qué podemos decir? Que si este lado de la igualdad, lado derecho, vale 0, es porque no hay ningún término independiente, digámoslo así, o ninguna x. X a la 1, x a la 2, x a la 3. Es como si aquí, bueno, hagámoslos aparecer, digamos, es como si dijéramos este es x a la 1 más 0 por x a la 2 más 0 por x a la 3 más así sucesivamente. Observen que este término de acá, que está aquí adentro, realmente son coeficientes. Esto es una constante que va multiplicado por un x a la k, donde k va variando desde 1 hasta infinito. Entonces, aquí tenemos la x a la 1, a las 2, a las 3 y va variando. Los coeficientes, como este lado de la igualdad, el lado derecho vale 0, es como si cada uno de esos coeficientes valiera 0. Y acá el término que estuviera multiplicado por x a la 0, o sea, este de aquí, pues también va a valer 0. O sea que estos dos podemos decir que 2c2 es igual a 0, de donde c2 es igual a 0. Aquí tenemos un primer resultado. Y también como los otros coeficientes son 0, este término de acá va a ser 0. Entonces podemos escribir que c sub k más 2 por k más 2 por k más 1 menos c sub k menos 1 va a ser igual a 0 para k igual a 1, a 2, a 3, para cualquier valor de k entre 1 e infinito que yo reemplace aquí. Todo este término va a ser igual a 0, de tal forma que esta expresión satisface que al lado derecho va a valer 0. Sí, 0 por cualquier cosa, 0 por x me va a dar 0. Todo esto me va a dar 0. Entonces simplemente lo omitimos, voy a borrarlo acá. Esto es como si fuera 0. Listo. Si esto es igual a 0, significa que todos los términos son este coeficiente de acá y este va a ser igual a 0. De acá entonces podemos despejar c sub k más 2 como c sub k menos 1 sobre k más 1 por k más 2 para k igual a 1, a 2, a 3. ¿Por qué despejé de esta forma? Esto lo vamos a llamar una ecuación de recurrencia. Ecuación de recurrencia. Y se llama ecuación de recurrencia porque yo estoy utilizando un valor de c que ya calculé previamente para calcular otro adicional. Esta ecuación de recurrencia la vamos a utilizar ahora para encontrar estos coeficientes. Recuerden que de dónde vienen, vienen de los coeficientes de la solución. Recuerden que nosotros partimos de esta solución desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n x a la n. ¿Y este c sub n quién es? Nosotros podemos expresar esto como c sub 0 más c sub 1x más c sub 2 x a la 2 más y así sucesivamente. Entonces estos c sub 1, c sub 2, c infinito, son estos que aparecen acá. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es encontrar estos valores de c. Vamos a darle valores acá, vamos a arrancar con k igual a 1.
Recordemos que C2 ya vale 0. Miren que ya de entrada sabemos que este término vale 0. Ya nos lo dijo esto. Ahora, evaluémoslo para los demás términos. K igual a 1. Si K es igual a 1, tenemos C sub 3, reemplazándolo acá, 1 más 2, 3. Nos queda C sub 1 menos 1, 0, sobre 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Este es el valor C3. Si K es igual a 2, estamos en C4, que es igual a C1 sobre 2 y 1, 3. 2 y 2 son 4. Si K es igual a 3, entonces sería C sub 5 igual a C2, sería 3 menos 1, 2, sobre 3 más 1, 4, 3 más 2, 5. Pero recordemos que C sub 2 es 0. Si C sub 2 es 0, entonces C sub 5 también va a ser igual a 0. Si K es igual a 4, estamos ante C sub 6, que va a ser igual a C sub 3 sobre 5 por 6. Y entonces C sub 3 dijimos que C sub 0 sobre 2 por 3. Entonces podemos escribir esto como 2 por 3 por 5 por 6. Este sería K igual a 4. Hagamos otros cuantos más. K igual a 5. Entonces estamos ante 5 y 2, 7. Esto va a ser igual a un C sub 4 sobre 5 más 1, 6. 5 más 2, 7. Y C sub 4 ya lo habíamos hallado anteriormente, que es C sub 1 sobre 3 por 4, 6 por 7. C4 es C1 sobre 3 por 4. Y acá 6 por 7 de esta expresión. Miren que es una ecuación de recurrencia porque estamos ya utilizando otros valores anteriores. K igual a 6. Vamos ante C8, que es igual a C5 sobre 7 por 8. Pero C5 dijimos que es 0, o sea que C8 es 0. K igual a 7. Estamos en 9. C6 sobre 8 por 9, así que es 7 más 1, 8, 7 más 2, 9. Esto es igual a C6, es esto, C0, sobre 2 por 3, 5 por 6, 2 por 3, por 5 por 6, por 8 por 9. Hagamos un último, K igual a 8. Entonces C10 va a ser igual a C7 sobre 9 por 10. Y C7 dijimos que es C1 sobre 3 por 4, 6 por 7, 9 por 10. Y listo, podemos seguir para adelante. Entonces, como ya les había mencionado, nosotros partimos de esta expresión, de que Y era igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un C sub n por x a la n. Entonces, Y va a ser igual a C sub 0 más C sub 1 x, más C sub 2 x a la 2, más C sub 3 x a la 3, más C sub 4 x a la 4, más C sub 5 x a la 5, más C sub 6 x a la 6, más y así sucesivamente, hasta infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos parámetros acá. Vamos a reemplazar, bueno, C sub 0, pues vale C sub 0, C sub 1 vale C sub 1, C sub 2, C sub 2 vale 0, ya dijimos. C sub 3 entonces vale C sub 0 sobre 2 por 3. C sub 4 vale C sub 1 sobre 3 por 4. C sub 5 va a ser igual a C sub 2 sobre 4 por 5 y así sucesivamente. Vamos entonces a reescribir esta expresión Y reemplazando los coeficientes. Permítanme dividir esta pantalla así. Tenemos entonces que Y va a ser igual a un C sub 0 más un C sub 1 por X, más C sub 2, que sería 0, más un C sub 3, donde C sub 3 dijimos que es C sub 0 sobre 2 por 3. Esto va por X a la 3, más C sub 4. C sub 4 acá lo tenemos, es C sub 1 sobre 3 por 4, X a la 4, más C sub 5, X a la 5, pero C sub 5 es 0, 0, entonces sería 0, más C sub 6, entonces acá lo tenemos, que es un C sub 0, sobre 2 por 3 por 5 por 6, X a la 6, más C sub 7,
que sería entonces C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, X a la 7, más C sub 8, pero C sub 8 es 0, más C sub 9, que sería C sub 0, sobre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9, X a la 9, más, pongamos el último, C10, que sería C1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10 por X a la 10 más otros términos, porque recuerden que esto continúa. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Aquí aparece C sub 0, C sub 0, C sub 1, C sub 0, C sub 0, y los otros también tendrían C sub 0. Entonces vamos a ordenar y agrupar aquellos términos que tengan C sub 0. C sub 0, que multiplica ¿a quién? A 1 más 1 sobre 2 por 3. Si quieren, pueden hacer la multiplicación. Voy a escribirlo así de una, solamente 2 por 3. X a la 3 más C sub 0, 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6. X a la 6 más este otro término de acá. Ustedes pueden hacer esta multiplicación perfectamente. En algunos casos, yo lo dejo así indicado porque pueden salir algunas expresiones que son conocidas, por ejemplo, un factorial. Entonces, perfectamente lo podría reemplazar. No es este el caso en el cual sucede eso. Más otros términos, más C sub 1, que multiplica ¿quién? Entonces, señalémoslo acá. Este, C sub 1, C sub 1, C sub 1, C sub 1. Y entonces C sub 1, que multiplica a X más 1 sobre 3 por 4 por X a la 4 más 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 X a la 7 más 1 sobre 3 por 4, 6 por 7, 9 por 10, X a la 10 más otros términos. Bueno, recuerden de los temas que vieron anteriormente, en las otras unidades, que una solución general está compuesta por una combinación de unas soluciones particulares. En este caso, lo que ven acá es la solución general de la ecuación diferencial, donde este término va a corresponder a una solución Y1 y este término va a corresponder a una solución Y2. Y1 va a ser igual entonces a 1 más 1 sobre 2 por 3 X a la 3 más 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 X a la 6 más 1 sobre 2 por 3, 5 por 6, 8 por 9, X a la 9 más y así sucesivamente. Y Y2 va a ser igual a X más 1 sobre 3 por 4. Recuerden que pueden hacer esos cálculos. Más 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, X a la 7, más 1 sobre 3 por 4, 6 por 7, 9 por 10, X a la 10, más otros términos. Estas son las dos soluciones, ¿sí? Y esta como tal, la solución general. Ecuación diferencial dada. Y igual a un C0, Y1 más un C1, Y2, que es esta que tenemos acá. Entonces, de esta forma, hemos encontrado dos soluciones linealmente independientes, expresadas en series de potencias, dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden que estuvimos analizando, que fue esta. Las dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial de segundo orden son estas Y1 y Y2. Y la solución general de la ecuación diferencial, pues aquí la encontramos. Partimos de una suposición, partimos de la suposición de que la solución era de esta forma, alrededor de x igual a x0, y con esta, al hacer esta suposición, hicimos todo el procedimiento y llegamos a esta solución. Esta es la solución general.
y estas que aparecen acá son las soluciones linealmente independientes, las dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial de área. Con esto entonces terminamos el tema de solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias alrededor de un punto ordinario. Los invito a que realicen más ejercicios y a que hagan un repaso del tema que acabamos de ver. Un saludo.